amigos, muy buenas noches. Más allá de la complicada crisis que enfrenta nuestro país, la reciente alza de contagios de la pandemia no ayuda mucho a la economía. De hecho, en materia de consumo, el fin de año fue realmente triste debido a las restricciones de movilidad, pero también porque, pues usted lo sabe, nuestro bolsillo se ha estrechado. Ya estamos en 2021 y viene la temible cuesta de enero. ¿Qué esperan los expertos en este primer trimestre? Cecilia Partida es la líder de Retail Intelligence de la firma más importante de mercadeo del país, que es Nielsen. ¿Qué tendencias se observaron a fin de año y cuáles se visualizan en este primer mes del año? Lo invito a que nos acompañe. Muy buenas noches. Acerca de la evolución que ha tenido el consumo en esta difícil crisis que atraviesa nuestro país y en general en el mundo. Cecilia, ustedes que conocen allí en Nielsen cómo va la evolución, ¿cómo cerró el consumo en diciembre, el fin de año, que es tan importante para la economía, Cecilia? Sí, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y poder compartir contigo y con tu auditorio este espacio. Sin duda, la pandemia nos ha dejado grandes retos tanto del negocio como personales. Y uno de los grandes retos del negocio que hemos venido enfrentando a lo largo del último año tiene que ver con que estamos frente a un consumidor distinto. Y es distinto porque se han modificado los hábitos de consumo principalmente por dos motivos. El primero, que tiene que ver con la economía del hogar, y el segundo, con las restricciones de movilidad. Pero hablando particularmente del comportamiento del consumo durante el fin de año, te diría que, como era de esperarse, el hogar se mantuvo como el centro de las celebraciones. Incluso identificamos un crecimiento importante en categorías como todo lo que tiene que ver con los insumos para repostería, por ejemplo, azúcar, mantequilla, moldes para hornear, carnes frías, embutidos, vinos de mesa, y que estas categorías que te acabo de mencionar son categorías que en el último mes del año pasado, pues estuvieron presentando crecimientos a doble dígito. Y por otro lado, se mantuvo también el crecimiento en categorías que tienen que ver con el cuidado de la salud. Esta tendencia del interés que tiene el consumidor por cuidar su salud la hemos venido observando desde el inicio de la pandemia y a final de año fue algo que también se mantuvo. Categorías como vitaminas, limpiadores líquidos, desinfectantes de frutas y verduras fueron categorías que mantuvieron su crecimiento durante el fin de año. Entonces, en resumen, sí observamos desde Nielsen un cambio de hábito en el consumo, muy motivado por el crecimiento de estas categorías de consumo no regular que estuvieron relacionadas a las celebraciones. Y en términos generales, Cecilia, más allá de los componentes de lo que fue el cambio de hábitos, ¿cómo se observó el consumo? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? En relación, por ejemplo, al 2019, ¿qué tanto se alteró el consumo? ¿Qué tanto bajó? ¿Qué tanto subió? ¿Cómo estuvo el cierre? Hay algunos analistas que dicen que fue bajo. Sí, mira, nuestro reporte indica que a total canasta Nielsen, el desempeño del consumo tuvo una contracción. Y esta contracción fue muy cercana al 2%. Sin embargo, cuando abrimos la información por canasto, hay categorías que tuvieron un desempeño positivo, como alimentos, como todo lo que tiene que ver con el cuidado del hogar. Categorías de farma son las que tuvieron un desempeño positivo. El resto de canastos sí observamos una contracción. Ujú. Por ejemplo, juguetes, Cecilia, que es tan importante para esta industria y que tuvo restricciones en la movilidad y sobre todo en los autoservicios y en las tiendas departamentales con los semáforos rojos, ¿qué tanto se vio afectado el negocio de los juguetes? Mira, es un caso bien interesante porque muy al principio de la pandemia, incluso yo te diría que hacia principios de Q3 también, un poco Q2 y el trimestre 3 del año, la categoría de juguetes fue una de las categorías que tuvieron impacto. Sin embargo, sí se observó un repunte, sobre todo en lo que tiene que ver con la venta en el autoservicio, sí se observó un repunte de estas categorías durante el mes de diciembre. Ujú. Ahora, ¿cuáles serían, Cecilia, las categorías que te vengan a la mente que
que se vieron más afectadas en el año pasado, producto de la crisis. Bueno, tenemos reportes cotidianos del tema automotriz, que sabemos que cayeron las ventas de manera importante. Y entiendo que también pues, hay algunos sectores, por ejemplo, los bienes de consumo duraderos, o sea, todo lo que tiene que ver con estufas, con lavadoras, con refrigeradores. Entiendo que también se afectaron, ¿verdad? Sí, mira, evidentemente el contexto en el que estuvimos el año pasado, incluso que es algo que seguramente vamos a estar viviendo este año, en términos generales yo te diría que sí es un entorno complejo, sobre todo porque estamos frente a un consumidor que se encuentra en modo ahorro. Y esto lo que ha provocado es que el consumidor está priorizando su gasto en categorías básicas y obviamente también está teniendo un interés muy importante en hacer rendir su dinero. Entonces, en ese sentido y en este afán de priorización del consumidor, vemos categorías afectadas como las que están dentro del canasto de higiene y belleza. Vemos categorías también afectadas como golosinas, pero golosinas principalmente por la dependencia que existe del canal tradicional a la movilidad en las calles, ¿no? Como sabes, el canal tradicional y todas estas tiendas de formato de proximidad, pues tuvieron una afectación importante por las restricciones de movilidad y este canasto de golosinas, pues también se vio afectado por esta situación. Ujú. Ahora, pues llegamos a enero, Cecilia, y ya sabemos, la cuesta de enero siempre nos pone a temblar, pero este año es inusual porque precisamente lo mencionabas, el consumidor está ahorrando, el consumidor está cauteloso y sobre todo porque también pues, las familias se han visto afectadas con pues, reducción de sus salarios, muchas personas se han quedado sin empleo y esto pues restringe, digamos, el tamaño del bolsillo que se tenía antes de la pandemia. ¿Qué se visualiza, Cecilia, para la cuesta de enero? ¿Qué tan difícil va a ser la cuesta de enero? ¿Y qué tan diferente va a ser esta cuesta de enero de este 2021 que estamos arrancando? Mira, yo te diría que vamos a continuar, sí en la cuesta de enero, pero también creo que los siguientes meses del año vamos a continuar en modo crisis. Y modo crisis, sí por la situación de la pandemia que continúa y los datos están reflejando que está habiendo un incremento en el número de contagios y por lo tanto, pues vamos a seguir con restricciones en la movilidad, pero también por un tema macroeconómico. Entonces, ¿qué estamos visualizando nosotros? Sí, seguramente va a ser un mes, incluso un trimestre complejo, y van a existir comportamientos y tendencias que se observaron el año pasado que vamos a seguir observando en este año, en este principio de año. Una de las principales tiene que ver con este consumidor en modo de ahorro, donde va a ser muy relevante que se puedan ofrecer productos acordes al bolsillo del consumidor para que ellos puedan, evidentemente, pues mantener su nivel de gasto en cuestiones de consumo básico. Vamos a seguir teniendo, Alberto, al hogar como el centro de todo y entendiendo todo como el hogar como centro de entretenimiento, centro de trabajo, centro de estudio, y esto sigue abriendo oportunidades también, sobre todo para categorías que hasta finales del 2019, principio del 2020 venían desacelerando. Ujú. Y esto también pues se vuelve relevante porque el tema del hogar, hay dos aspectos que a mí me gustaría rescatar. El primero es que está existiendo una reconfiguración o una redefinición más bien de los puntos de venta más importantes. Previo a la pandemia, nosotros veníamos reportando puntos de venta o los puntos de venta más importantes en zonas laborales. Hoy estos puntos de venta más importantes se están yendo a zonas residenciales y esto es natural por pues esta situación de confinamiento y que el hogar se ha vuelto nuestro centro de todo. Pero por otro lado,
sobre todo en los últimos meses del año, y tenemos que ver qué pasa a principios de este, pero está habiendo una descentralización de los puntos de venta que están presentando los mayores crecimientos. Y te pongo un ejemplo. Eh, Puntos de venta que se encuentran ubicados en ciudades con esta connotación de retiro o vacacional, como Cuernavaca, Acapulco, Veracruz, Puerto Vallarta, están presentando crecimientos superiores a los crecimientos que están presentando los puntos de venta que están ubicados en las grandes metrópolis como Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Y esto es algo que no solamente lo estamos viendo en México, en otros países también se está observando y es natural porque pues ahora nuestra dinámica nos permite operar desde cualquier ciudad que no necesariamente es nuestra ciudad de origen. Ahora, Cecilia, primer trimestre complicado, supongo que primer semestre complicado, lo intuyo, confírmamelo, pero ¿habrá algún momento en el que pueda haber una recuperación del consumo en este 2021 que estamos iniciando? ¿Cómo lo ves la trayectoria del consumo en el transcurso del año? Mira, definitivamente el primer semestre será complejo. Algo que ayudará a dinamizar un poco más este tema del consumo es la parte de la movilidad, incluso el entorno también macroeconómico, pero en la medida en la que nosotros estemos siendo más sujetos a la vacuna y que podamos regresar al nuevo normal, seguramente podremos ver alguna recuperación en el consumo. Pero honestamente lo visualizo un poco más hacia segundo semestre de este año. ¿Qué categorías se van a seguir viendo más afectadas en este 2021 en función de estas circunstancias que estamos platicando, Cecilia? Yo creo que las categorías más afectadas serán las mismas que vimos el año pasado, las que no son prioritarias para el consumidor, sobre todo estas que tienen que ver con higiene y belleza, un poco juguetes también, electrodomésticos. Ropa, ¿no? Ropa y calzado creo que no le ha ido muy bien, ¿no? Fíjate que ese dato no lo medimos nosotros, pero esa parte sí no te la podría confirmar, Alberto, porque no son categorías que nosotros estemos reportando. Y las que seguirán, digamos, beneficiándose, digamos, son aquellas que tienen que ver con ese centro de accionar que es el del hogar, ¿verdad? Exactamente, sobre todo porque las decisiones de compra se están dando pensando en el núcleo familiar. Y también un poco para cubrir esta ausencia o esta limitación de salidas y de entretenimiento, hay categorías que están teniendo desempeños muy positivos, pensando más en el núcleo familiar. O sea, va a ser, Cecilia, un año desgraciadamente complicado, otro año complicado en términos generales, ¿verdad? Para el consumo. Así es. Así es, Alberto. Y me parece que es una mala noticia, Cecilia, porque pues el consumo representa las 2/3 partes de la actividad económica, entonces si el consumo no rebota, pues difícilmente podemos esperar que la economía mejore, ¿verdad? Sí, fíjate que hay una correlación muy interesante entre el PIB y el consumo. Entonces, si no tenemos un desempeño positivo en el Producto Interno Bruto, pues seguramente vamos a tener también mucha complejidad en el crecimiento del consumo. Bueno, pues Cecilia, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos diste de platicar esta noche. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quienes hemos vivido en México desde hace tiempo, por desgracia, las crisis recurrentes nos han acompañado. Esta, pese a su fuerza, tarde que temprano también la vamos a superar. Lo importante es no bajar la guardia y que cada uno de nosotros empujemos en nuestro reducto para que gradualmente se recupere el consumo. Como dicen, al mal tiempo, buena cara. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.